Enseguida escucharemos la intervención del maestro Juan Villoro Ruiz, galardonado con el premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura. Muchas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí. Amigas, amigos, señor rector Luis Felipe Guerrero, muchas gracias por la hospitalidad en esta casa. Al secretario académico Raúl Arias Lobillo, muchas gracias también por todo lo que han hecho para que yo pueda estar aquí, a los distintos rectores de los campus de la universidad, a la directora de este recinto histórico, a Trevor Rowe, hijo de Joy Laville, gracias por su compañía, y a Joaquín Díez Canedo Flores, que representa a la UNAM, pero como ya se ha visto aquí, también representa muchas cosas más. Su padre, Joaquín Díez Canedo, fue el primer editor de Jorge Ibargüengoitia, fue también mi primer editor, y Joaquín Díez Canedo, aquí presente, continuó esa labor, siguió editando Ibargüengoitia, me editó también a mí, de modo que es una venturosa coincidencia que sea el que representa al invitado especial de esta feria. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a leer un texto que se llama El retablo de las maravillas. Para escribir con libertad de Guanajuato, Jorge Ibargüengoitia transfiguró a la ciudad de Cuébano, espacio donde la ironía reclama sus derechos. A propósito del paisaje urbano, señaló que los cuevanenses son grandes innovadores, siempre lo han sido. A esto se debe que la ciudad no tenga otra forma que la que le dieron los cerros, ni domine en ella otro estilo que el llamado cuevanense, que es fácil de reconocer, pero imposible de definir. El estilo literario de Ibargüengoitia participa de esta ambigüedad. Resulta inconfundible, pero cuesta trabajo descifrar los recursos que pone en juego bajo una capa de misteriosa sencillez. Ibargüengoitia militó en los afanes excursionistas de los Boy Scouts, estudió ingeniería y durante un tiempo administró un rancho de su familia. Estos saberes prácticos se advierten en su pericia para definir los lugares de la acción narrativa y la lógica de las tramas. En sus clases de literatura, Vladimir Nabokov pedía a sus estudiantes que dibujaran un plano del departamento que Gregor Samsa habita en La Metamorfosis. Entender la novela de Kafka implicaba entender su espacio, advertir la precisión con que el autor desplaza al protagonista de una historia improbable. Modelo de claridad, la literatura de Ibargüengoitia ofrece nítidos escenarios donde se representan escenas animadas por el diálogo. En ese entorno, cada florero y cada salón tienen una manera de ser útiles. Esta habilidad pragmática, derivada de las aficiones y los oficios laterales del autor, se reforzó con su primera pasión literaria, el teatro. Desde su primera novela, Los Relámpagos de Agosto, publicada en 1964, Ibargüengoitia escribe historias que simultáneamente incluyen una adaptación teatral o cinematográfica. Los capítulos siguen una estructura tan precisamente trabada como los vagones del tren que sirve de escenario a uno de sus episodios decisivos. En un sentido provechoso, estamos ante la novela de un dramaturgo que poco antes había despachado su última obra para las tablas, El atentado. El escritor irónico depende de los desastres y el teatro contribuyó al irritable humor de Ibargüengoitia. Desde su apellido parecía condenado a tener problemas. Su maestro Rodolfo Usigli le explicó que los teatros mexicanos eran tan pobres que jamás tendrían letras suficientes para colocar su apellido, muy largo, en la marquesina. Por lo tanto, le sugirió que adoptara el nombre artístico de Ibar. Al encarar su primer montaje, el joven dramaturgo entendió por qué Sartre había escrito este parlamento en su obra de teatro A puerta cerrada: el infierno son los otros. El teatro es una tarea colectiva en la que se deben soportar los caprichos del productor, el ego de los artistas, las decisiones sindicales de los técnicos y el mal humor de la vendedora de boletos. Tengo facilidad para el diálogo, pero incapacidad para establecerlo con gente de teatro, escribiría Ibargüengoitia en una crónica. En su cuento, El episodio cinematográfico, narra las desventuras de un guionista no muy distintas a las del dramaturgo, agobiado por voluntades ajenas a la suya.
El protagonista necesita dinero para comprar un saco que vio en un aparador de la Casa Rionda. Le ofrecen escribir un guión y acepta. Tiene libertad creativa a condición de que incluya en la trama a un oso que solo obedece a un niño oligofrénico y chimuelo y a la amante del gerente del Banco de Auxilio Agropecuario. Obviamente el proyecto fracasa. Del desperdicio de esa historia surge un cuento extraordinario. El ironista trabaja con los desechos de la realidad. Después de renunciar a la dramaturgia, Ibargüengoitia practicó una personalísima versión del periodismo. Julio Scherer García lo invitó a escribir en el periódico Excelsior 2 veces a la semana. Haga lo que quiera, le propuso. Ahí no tendría que buscar pretextos para utilizar un oso. Así surgió una de las más peculiares voces de la crónica mexicana. El lunes por la mañana, Ibargüengoitia escribía sus 2 artículos. En la tarde tomaba un camión, nunca tuvo coche, de Coyoacán a Paseo de la Reforma y entregaba su trabajo. Sus obligaciones laborales concluían el primer día de la semana. En sus gozosas entregas periodísticas, que años después aparecerían en Viajes en la América Ignota, Autopsias Rápidas, Instrucciones para Vivir en México, Ideas en Venta y otros libros, Ibargüengoitia sometió a la realidad a burla, escarnio y pitorreo. Nunca dio especial importancia a las columnas que escribía con paradójica simpatía por las catástrofes que se volvían divertidas por escrito. Se quejó del claxon de su vecino, que interpretaba el arauca vibrador, de su sirvienta, que en vez de procurarle calma, le ponía los pelos de punta, de los niños decentes, que nunca se comportaban con la serena resignación de los niños pobres, de los intelectuales, que se consideraban independientes y a la menor provocación aceptaban prebendas del gobierno. Estos temas, que ya pertenecen a un modo clásico del periodismo, lo meterían en aprietos en nuestros días. El entorno cultural se ha empobrecido con restricciones y amenazas fundadas en buenas intenciones. La excesiva corrección política y la persecución viral en las redes sociales difícilmente dejarían en paz a un autor que asumía el entorno como una inagotable oportunidad de burlarse de él. Al mencionar a un niño oligofrénico, Ibargüengoitia no pretendía denostar a quienes hoy en día son descritos como personas con capacidades diferentes, sino por el contrario, referirse a alguien que no era oligofrénico, pero merecía escarnio. De modo evidente, el ironista distorsiona lo real para volverlo cómico. Este recurso, esencial a la literatura picaresca y a la farsa, pasa trabajos para sobrevivir en los restrictivos tiempos que vivimos. ¿Cómo habría reaccionado Ibargüengoitia ante los linchamientos digitales que han sustituido a la discusión? La crónica, el autor frente al público airado, refleja sus desencuentros con los demás. Si alguien comentaba que no le había convencido una novela suya, respondía: ¿por qué no escribe su propia novela? Si otro discrepaba de sus ideas en una conferencia, le recordaba que el acceso había sido gratuito y también podía serlo la salida. Uno de los mejores comediantes de nuestro tiempo, Jerry Seinfeld, señala que la principal condición del cómico consiste en amanecer irritado con el mundo y convertir ese malestar en un chiste. La actitud hosca de Ibargüengoitia en situaciones públicas provenía de un estado psicológico hiperalerta que le permitía detectar detalles absurdos, muchas veces incómodos, que convertía en golpes de humor. Por otra parte, sus grandes amigos, los pintores Manuel Felgueres y Brian Nissen, el compositor Joaquín Gutiérrez Heras, el editor René Solís y su infaltable compañera, la pintora Joy Laville, conocieron otro temperamento, el del hombre cordial y divertido que convertía lo cotidiano en gozosos pasajes de comedia. Queda bastante claro que el Ibargüengoitia que disfrutamos por escrito nos invita a compartir la desternillante vida privada en la que se vengaba de la molesta vida pública. Ahora que la paranoia se ha vuelto atmosférica, ¿quién se atreve a contar la historia de México como lo hizo Ibargüengoitia? Según él, la leyenda de que los aztecas fundarían su ciudad donde vieran un águila devorando una serpiente se extendió por el país antes de que la tribu surgida de Aztlán llegara al Valle de Anáhuac.
en Salamanca, Guanajuato, un águila fue avistada en el momento en que se posaba sobre un nopal para comerse una serpiente. Los pobladores la espantaron para que los aztecas no llegaran ahí, pues solo podían traer lo peor. El águila voló por Yuriria, Uriangato, Moroleón, Yóstiro y Huehuetoca, donde fue puntualmente alejada hasta llegar al lago de Texcoco, donde no había nadie, y pudo al fin consumar el festín que fundó nuestra desgraciada nación. Luego vinieron los españoles, que no solo nos conquistaron, sino que además nos dejaron irreconocibles. La independencia fue hecha por un cura bohemio que quería seguir perteneciendo a España, jugaba cartas y tuvo la mala suerte de hablar demasiado. Sus devaneos se confundieron con una conspiración que, al ser descubierta, lo transformaron en involuntario padre de la patria. La errática historia del México independiente continuó con Benito Juárez, que desamortizó los bienes del clero para vendérselos a los únicos que podían comprarlos, los ricos, creando así la casta de propietarios que prosperaría hasta la dictadura de Porfirio Díaz y provocaría la revolución. ¿Y qué decir de esta gesta? Madero fue un buenazo que luchó contra Zapata, otro buenazo que luchó contra Obregón, otro buenazo que luchó contra Carranza, otro buenazo. Al elenco de caudillos que trataron de asesinarse entre sí le llamamos Revolución Mexicana. En estas condiciones, ¿quién se acuerda de los héroes? Los que tienen que presentar exámenes, responde el autor de Instrucciones para Vivir en México, y remata su repaso de la historia nacional con un elogio irónico. Pero no hay que desesperar, no todo es así. Después viene la fundación del PRI. Ibargüengoitia no deja títere con cabeza. Su última obra de teatro, El Atentado, y su primera novela, Los Relámpagos de Agosto, ambas premiadas en Cuba con el Premio Casa de las Américas, no tuvieron la recepción crítica que merecían. Las dos tramas desacralizan la Revolución Mexicana. Esa transgresión se confundió con irresponsabilidad política. ¿Acaso no había nada rescatable en una gesta que había dejado tantos muertos y permitido la creación de tantos murales? En los años 60 del siglo pasado, la izquierda confiaba en las revoluciones guevaristas e Ibargüengoitia aparecía como el aguafiestas que denunciaba los móviles innobles de las gestas donde los ideales colectivos se someten a intereses personales. Algo equivalente sucedió con su crónica de Cuba, Revolución en el Jardín, en un momento en que los autores del boom discutían el futuro de la humanidad en La Habana. Ibargüengoitia alertó en forma risueña sobre la aurora socialista convertida en burocracia, lo cual no le granjeó simpatías en la isla donde había sido premiado. Por otra parte, la engañosa sencillez de sus procedimientos narrativos contrastaba con las novedades editoriales de la época. La novela se había transformado en una catedral de la complejidad. Mientras Carpentier, Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar y Lezama Lima polemizaban con la forma, Ibargüengoitia se atrevía a urdir tramas divertidas. Sus novelas eran fáciles de leer, pero muy difíciles de construir. El autor sufría en secreto para que el lector no lo hiciera ante la página. Esta manera cordial de comunicar asombros parecía menos ambiciosa que la de sus colegas. En su crónica humorista, Agítese antes de usarse, el maestro de la ironía lamenta que el humor no sea tomado como lo que en realidad es, algo muy serio. Incomprendido por una crítica que aún no leía a Bakhtin ni entendía la dificultad de ser simultáneamente ameno y profundo, Ibargüengoitia también ha sido uno de los autores más leídos del país. Su voz parece venir de una tertulia donde la gente se relaja y dice con ingenio lo que en verdad piensa de los demás. El título de la columna que escribió en Vuelta, luego del golpe Excelsior, es revelador, en primera persona. Su punto de vista era el de la conversación privada que se desarrolla con entera confianza en un cónclave de amigos para hablar en voz baja de los ausentes. Hace más de 30 años participé en un congreso sobre traducción literaria en el Colegio de Michoacán, al que asistieron protagonistas de nuestra literatura. Al terminar las sesiones, nos reunimos en un porche amueblado con equipales para platicar y beber tequila. En forma natural, la conversación derivó en Ibargüengoitia.
Hablamos de él como de un pariente próximo, el más divertido de nuestra estirpe. Durante horas referimos tramas y puntadas que cada quien había memorizado por su cuenta. Como he contado en otras ocasiones, en ese grupo se encontraban el director del Colegio de Michoacán y los futuros directores del Fondo de Cultura Económica, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el periódico El Universal y la Academia Mexicana de la Lengua. Se trataba, pues, de gente decisiva de la cultura mexicana. Y sin embargo, en ese grupo que festejaba a Ibargüengoitia en forma unánime, no se encontraba alguien que hubiera escrito sobre él. La pasión por leerlo alternaba con la renuencia a interpretarlo. En 1958, en su introducción a la antología de la poesía mexicana del siglo XX, Carlos Monsiváis escribió que la gran asignatura pendiente en nuestra literatura era el sentido del humor. 3 décadas más tarde, Ibargüengoitia ya había desplegado una saga marcada por la risa, pero no contaba con una apropiada recepción crítica, con excepción de trabajos precursores como el de Ana Rosa Domenela, investigadora argentina que se exilió en México en beneficio nuestro, o los artículos y la recuperación hemerográfica que le dedicó uno de sus mejores discípulos, Guillermo Sheridan. Hacia 1996, Víctor Díaz Arciniega y yo fuimos invitados a hacer la edición crítica de El Atentado y los Relámpagos de Agosto para la serie Archivos de la UNESCO. Después de revisar actas de congresos y hemerotecas, descubrimos que se había escrito muy poco sobre uno de los principales escritores mexicanos. Por aquel tiempo, Internet iniciaba sus afanes. Entramos a la red y descubrimos una noticia promisoria: nuevos estudios sobre Jorge Ibargüengoitia. Dimos el clic de la esperanza y nos encontramos con la noticia de que Víctor Díaz Arciniega y Juan Villoro estaban emprendiendo un trabajo sobre el inventor de Cuébano. La serpiente se mordía la cola. Los colaboradores que buscábamos éramos nosotros. Para ese volumen, que finalmente se publicó en 2002, invitamos a numerosos colegas a escribir de un autor al que hasta entonces admiraban en silencio. Poco después, el novelista español Javier Marías me pidió que hiciera una antología de Ibargüengoitia para las ediciones Reino de Redonda. El resultado fue Revolución en el Jardín. A consecuencia de ese trabajo, la editorial RBA me pidió un epílogo para una nueva edición en España de las novelas de Plan de Abajo, reunidas en un solo volumen. En mi más reciente libro de ensayos, La utilidad del deseo, Ibargüengoitia ocupa un extenso apartado. Nada de esto me convierte en autoridad ni en especialista. Sencillamente, he tratado de dejar constancia de mi pasión por un autor que ha marcado mi vida. Como señalo en el prólogo de mi libro Hay vida en la tierra, que reúne 100 relatos de lo real o articuentos, como los llama Juan José Millás, Ibargüengoitia me autorizó a explorar los estimulantes absurdos de lo cotidiano. No hay modo de leerlo sin pertenecer a una cofradía. La risa es contagiosa. Tengo amigos a los que conocí por el interés común por sus libros, y el venturoso azar también me deparó una hermandad literaria y afectiva, la de Jorge F. Hernández, que alguna vez arriesgó la vida en los ruedos de la tauromaquia y hoy la agranda con un ingenio deudor de Ibargüengoitia, y que ustedes han presenciado esta mañana. Nadie puede estar objetivamente orgulloso de lo que escribe, pero sí puede estarlo de lo que admira. Es en mi condición de fan fatal y vacilante discípulo del maestro Ibargüengoitia que acepto un reconocimiento que sin duda me excede. Agrego otro motivo de alegría para estar aquí, un episodio familiar que parece un capítulo extraviado de estas ruinas que ves y que he reconstruido con la memoria de mi madre, acaso perfectible, ya me dirán ustedes si se equivocó en algún detalle. En 1954, mi madre tenía un novio impresentable y paranoico. A los 19 años, Estela Ruiz Milán era una chica hermosa y decidida, dispuesta a que el futuro fuera interesante. La familia juzgó que le haría bien una temporada de calma en Guanajuato.
En esta ciudad se instaló en casa de las señoritas Villaseñor, en la calle de la Presa, número 31, que antes había sido propiedad de la familia de Jorge Ibargüengoitia. En su calidad de chica atrevida, se hizo amiga de Margarita, la poeta, y más amiga de Magdalena Sofía, la monja. Lejos de sus padres y del novio acosador, Estela encontró en Guanajuato un espacio de libertad. El rector de la universidad era Eugenio Trueba, ya mencionado aquí por el actual rector, y como él, abogado, amigo de las humanidades, que había reclutado a jóvenes profesores del exilio español. En la calle de Pocitos número 13 vivían Luis Ríos, Horacio López Suárez y Luis Villoro. El poeta Pedro Garfias también había pasado por ahí y más tarde lo haría Juan Espinaza, que se casaría con Alicia Illades, prestigiada en Guanajuato por disponer del teléfono número 1. La característica decisiva de los jóvenes profesores españoles no era académica, sino física. Horacio López Suárez tenía el defecto de ser demasiado guapo. Uno de esos hombres de belleza tan inconmensurable que por necesario contraste acaban casándose con una mujer fea de incorregibles dientes postizos. Luis Ríos tenía otra clase de defecto. Amaba a todas las mujeres y todas lo amaban. El tercero en discordia era un filósofo retraído, un tanto solemne, que había estudiado con los jesuitas y participaba en la vida como en una liturgia, Luis Villoro. Dentro de las virtudes del rector Trueba se contaba la de ser entusiasta de la actuación. En los entremeses cervantinos solía representar el papel del propio Miguel de Cervantes. Una noche no pudo actuar y fue sustituido por Luis Villoro, profesor de filosofía. Estela, estudiante de letras, vio con detenimiento a ese hombre 11 años mayor que ella, que mejoraba al hablar en público y consideró que mejoraría más si ella contribuía a revelarle que la emoción existe. El santoral se puso de su parte. El 24 de junio, día de San Juan, fueron a una fiesta en la Presa de la Hoya y el 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola, hicieron una excursión al Cerro de la Bufa. Alguna vez coincidieron en la librería El Gallo Pitagórico y actuaron juntos en el Retablo de las Maravillas, él como soldado, ella como aldeana. En todas estas ocasiones, Luis la evadió con epistemológico cuidado. De haber tenido ella más experiencia, habría sabido que así se enamora un filósofo. Fueron otros los que le revelaron que el joven autor de los grandes momentos del indigenismo en México estaba interesado en ella. La seña inconfundible era que a Luis le había dado por aparecer en el Café Valadez, a donde Estela iba todos los días. Hasta entonces, el profesor había sido un misántropo que solo socializaba con Hegel. Con certera intuición, el pintor Manuel Leal retrató a mi madre en un óleo en el que ella sostenía un libro cuyo título era Filosofía. El cuadro se exhibió en la Posada Santa Fe y Guanajuato se enteró del romance antes de que se enterara la protagonista. Para ir a la universidad, mi madre tomaba un camión en la calle de La Hoya. Vivía en estado de feliz distracción y solía olvidar un libro o un cuaderno en casa de las Villaseñor. Cada vez que esto sucedía, le pedía al chofer que detuviera el transporte. Los pasajeros aguardaban sin protestar a que ella resolviera sus olvidos. A los 85 años, Estela Ruiz Milán recuerda esa época como un tiempo ideal en que los acontecimientos pertenecían más a la ilusión que a la realidad. El hombre que la seguía sin atreverse a hablar con ella escribiría más tarde la significación del silencio. Sin embargo, mi padre jamás se interesaría en la causa emocional de las ideas. Sin invadir en exceso los territorios del doctor Freud, pienso que escribo por la importancia que mi madre le dio a la vida íntima y por la importancia que no le dio mi padre. Alguna vez lo acorralé para que me hablara de sus años en Guanajuato, esperando que hablara de mi madre. Respondió que había trabajado para un hombre extraordinario, el rector Eugenio Trueba, quien enfermo de gravedad recibió un diagnóstico que le prometía 2 años de vida. El rector de la Universidad de Guanajuato hizo tantas cosas en ese lapso que murió antes de la fecha, agobiado por el esfuerzo.
Como esta anécdota ya le parecía demasiado personal, mi padre habló después de Alejandro Magno, que prefirió una intensa vida breve a una dilatada vida tediosa. Cuando le pregunté por mi mamá, dijo: ah, sí, también la conocí en Guanajuato. En el retablo de las maravillas, mi padre era un soldado que pensaba en la grandeza de Alejandro Magno y cortejaba silenciosamente a una chica capaz de detener un autobús con sus caprichos. Ella era una aldeana. En ese montaje, el pueblo inventado por Cervantes estaba en Guanajuato. Según conviene a la comedia, los enredos concluyeron poco después con una boda y el nacimiento de un niño que hoy, gracias a la generosa voluntad de todos ustedes, se agrega al elenco del retablo de las maravillas, donde lo imaginario es más fuerte que lo real. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pedimos a nuestros invitados especiales sean tan amables de pasar al frente para realizar el corte de listón con el cual quedará formalmente inaugurada la 60ª edición de la Feria del Libro y Festival Cultural Universitario. Es así como concluye esta ceremonia. Enseguida invitamos a nuestros invitados especiales y a todos ustedes a realizar un recorrido por los stands que se presentan en esta 60ª edición de la Feria del Libro y Festival Cultural Universitario. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de la inauguración de la Feria del Libro y Festival Cultural Universitario 2018. Les recordamos que estamos dentro de las instalaciones de la Alhóndiga de Granaditas, donde podrán encontrar una variedad de stands y libros de su preferencia. Los invitamos a que vengan, visiten esta Feria del Libro y sean parte de este gran festejo. Por supuesto, tendremos toda la cobertura dentro de nuestras plataformas en el streaming de Televisión UG, que es www.televisionug.ugto.mx, en Facebook por Ciudad UG y en Radio Universidad en nuestras diferentes señales. Los invitamos a que sigan en sintonía de todo lo que sucederá en esta Feria del Libro y Festival Cultural Universitario 2018. Muchas gracias.